B. Bueno, más luego conversamos ahí, ya. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar en unos 2 minutos hasta que se conecten todos los estudiantes. Que lo necesita, sea de manera ágil, de manera oportuna y de manera... Al presidente. Ajá, que haga, pero solo eso. Pero solo eso. Yo ya abajo y quiero ver acabar ese plan. Si no vienes a verme. Listo, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana 5. Voy a comenzar tomando lista. Por favor, me ayudan contestando presente. Roberto Albuquerque. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ahí. Libardo Andrade. Presente. Josué Beltrán. Buenas noches, Inge, presente. Roberto Bonilla. Presente, ingeniero. Buenas noches. Betsy Calderón. Presente, buenas noches, Inge. César Canchingre. Presente, buenas noches. Jefferson Castro. Presente, Inge, buenas noches. Jorge Ceballos. Presente, Inge. Cristian Collaguazo.
El Mario Cóndor. Presente, Inge, buenas noches. Santiago Criollo, aunque creo que el señor ya no consta en listas. Luis Duarte. Presente. Giovanni Erazo. Presente, buenas noches. Presente, buenas noches. Diego Guachamín. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Fernando Lidioma. Presente, ingeniero, buenas noches. William Maila. Presente, Inge, buenas noches. Héctor Méndez. Presente, máster. Jonathan Morales. Presente, ingeniero, buenas noches. Giovanni Pinchao. Buenas noches, Inge, presente. Paul Kinga. Presente, Inge, buenas noches. Miguel Romero. Buenas noches, Inge, presente. Víctor Roseu. Presente, Inge, buenas noches. Wilman Sánchez. Presente, ingeniero, buenas noches. Wilson Simbaña. Presente, ingeniero, buenas noches. Karina Sotaminga. Presente, Inge, buenas noches. Ángel Sotomayor. Inge, buenas noches, presente. Edison Taipe. Presente, Inge, buenas noches. Y Pablo Veloso. Buenas noches, Inge, presente. ¿Alguien que se incorporó ahorita? Cristian Collaguazo. Creo que el señor aquí es el señor. Ya. Inge, ¿Perdón? el foro de la semana 4. No les creo que tenía eco ahí. ¿Puede hablarme de nuevo? No le escucho. ¿Alguien tenía alguna pregunta? El foro de la semana 4 está deshabilitado todavía, Inge. No, ya le habilité yo. Porque no, ahorita estoy viendo en la plataforma y bueno, solo me dice añadir un nuevo tema de discusión. A ver, veamos ya. De una vez denme un minuto. Sí. Bien. Me equivoqué cuando les creé. Voy a revisar eso. Ustedes son paralelo B, ¿no? B, semana 4. Sí somos. Semana 4. Semana 4. Paralelo B. ¿Dónde está foro? Aquí está foro. Editar. Sí, tienen razón, no les he habilitado. Creo que les habilité al otro paralelo. Ya, ahorita ya está habilitado. Ya pueden hacer ese foro. Listo, Inge, gracias. Listo, demos inicio a la clase de la semana 5. Tenemos que ver. Sí están viendo la presentación, ¿no? Sí, Inge. Ya, cualquier consulta por el chat o por el audio no hay problema. Ya. La anterior clase vimos lo que es la Constitución de la República de Ecuador y los artículos que tienen que ver y el impacto que tienen con el sector de las telecomunicaciones. Ahora vamos a ver lo que es la evolución de los organismos de regulación nacional. Entonces, actualmente tenemos dos organismos, que es el Mintel y el Arcotel en el sector de las telecomunicaciones, pero vamos a ver cómo han ido evolucionando desde un principio.
¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Conocer la evolución de los organismos de regulación de telecomunicaciones en el Ecuador y identificar sus diferentes funciones. Entonces vamos a conocer cómo han ido evolucionando desde 1970 hasta en la actualidad, cuáles son sus funciones para conocer cómo está funcionando en la actualidad los organismos de control de telecomunicaciones. Y vamos a comenzar con el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, IETEL. Déjenme ver solo si estoy grabando la clase, porque si no me sé olvidar. Si está grabando. Perfecto. IETEL fue creado o fue constituido en 1972 por el gobierno nacional y su nombre es Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, en sus siglas IETEL. IETEL se constituye como un organismo adscrito al Ministerio de Obras Públicas. Como vean, el órgano rector o el órgano que estaba por parte de un ministerio era el Ministerio de Obras Públicas y adscrito estaba IETEL. Lo que ahora quieren hacer con el Mintel es fusionar, ¿no es cierto?, el Mintel con el Ministerio de Transporte. Entonces, es algo para que lo vean medio parecido, una analogía que les hago un ejemplo. Pero en esa época, en 1972, se constituye como un organismo adscrito al Ministerio de Obras Públicas, siendo su principal objetivo ejercer el control de las telecomunicaciones en el país. En el mismo año se crea también como parte de IETEL la Dirección Nacional de Frecuencias como el organismo rector y operador de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. Esto es importante conocerlo, ¿no es cierto? Aparte de la creación de 1972, a IETEL, se crea la Dirección Nacional de Frecuencias. ¿Qué va a ser el rector y operador de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico? Entonces son el encargado de operar y de hacer un ente rector en lo que respecta al espectro radioeléctrico. Es importante que en 1992 nace el tema de administrar y gestionar lo que es el espectro radioeléctrico. Ya saben que es un tema muy importante en las telecomunicaciones. IETEL, su estructura mediante la integración. ¿Cómo fue su estructura? Antes habían empresas de teléfonos norte, empresas de teléfonos sur y Dirección Nacional de Frecuencias. Habían tres entes estatales que daban el servicio de telefonía. Estamos hablando de la época de los 1972, ¿no? La época 70 del siglo anterior. Entonces, IETEL, su estructura estaba formada por tres instituciones, ¿no? La empresa de teléfonos norte, la empresa de teléfonos sur y la Dirección Nacional de Frecuencias. Durante 20 años, IETEL operó, controló y reguló las telecomunicaciones en el país. Entonces, ¿cuáles eran las funciones de IETEL? Operar, controlar y regular las telecomunicaciones. ¿Y qué servicios daba? Aparte de controlar, regular las telecomunicaciones, también daba servicios de telecomunicaciones. En esa época, la telefonía fija local, la telefonía nacional y la telefonía internacional, así como los circuitos de el alquiler de circuitos, que digamos es una transmisión de datos, pero por conmutación de circuitos, lo que actualmente se conoce como enlaces, ¿no es cierto? En 1992, ¿no? Ha pasado ya de 1972 a 1992, se dio una reestructuración del sector de telecomunicaciones. Ya se cambió la visión de ver las telecomunicaciones y el Congreso aprobó la Ley Especial de Telecomunicaciones, donde se mantuvieron los servicios básicos de telecomunicaciones como un monopolio exclusivo del Estado. Solo el Estado era el encargado de dar servicios de telecomunicaciones. Y la empresa IETEL se la transformó a EMTEL, Empresa Estatal de Telecomunicaciones. Entonces ya la empresa estatal de telecomunicaciones era el encargado de dar servicios de telecomunicaciones, ¿no es cierto? Telefonía fija, telegrafía y alquiler de circuitos. A la par, ya en 3 años después, no tanto a la par, pero en 3 años después, en 1995, se impulsó la reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones, o lo que se le conoce como la Ley de Telecomunicaciones Reformada. Esta ley funcionó hasta el 2015, para que vean, funcionó 20 años más.
Entonces, en el 2015 se emitió lo que es la LOT, la ley que vamos a estudiar en este semestre. Pero 20 años funcionó la reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones, donde se crea 3 organismos principales para administrar, regular y controlar el sector de las telecomunicaciones. ¿Y cuáles son estos 3 organismos principales que se crean y los únicos para que entiendan? El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, conocido como CONATEL, que era el ente administrador y regulador de las telecomunicaciones. Era el ente administrador y regulador de las telecomunicaciones. Era el encargado de representar al Estado en lo que es las telecomunicaciones. La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, la CENATEL, que es el encargado de la ejecución de las políticas de telecomunicaciones. Era el encargado de ejecutar las disposiciones que daba la CONATEL. Y finalmente la Superintendencia de Telecomunicaciones, Supertel, como ente de control. Entonces, la Supertel era el ente encargado de controlar todo lo que es las telecomunicaciones. Ahora estos 3 organismos se han fusionado y todas sus funciones están en lo que es el Arcotel. ¿Qué más? En 1996, la empresa estatal de telecomunicaciones, MTEL, se transformó en Sociedad Anónima S.A. Y en 1997 se divide en 2 compañías operadoras, lo que antes conocíamos, ¿no es cierto?, como Andinatel y Pacifictel. Andinatel, empresa dedicada a dar servicios de telecomunicaciones en lo que es la zona de la Sierra y el Oriente, y Pacifictel, todo lo que es la zona costera del Ecuador. De ahí se fusionó y es lo que ahorita conocemos como CNT. La fusión de Andinatel con Pacifictel es lo que conocemos ahora como CNT. Entonces, para volver a repetir, ¿no es cierto? En 1972 se crea lo que es YETEL, el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, donde se crea la dirección la dirección del espectro radioeléctrico, encargada de gestionar y como ente rector de lo que es el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones. YETEL funciona alrededor de 20 años hasta 1992, donde se le cambia el nombre de MTEL, encargada de dar servicios de telecomunicaciones por parte del Estado. Y en 1995 se crea 3 organismos fundamentales para controlar, gestionar y administrar lo que es las telecomunicaciones en el país. El CONATEL, encargado de administrar y regular las telecomunicaciones, la CENATEL, encargado de ejecutar las políticas de telecomunicaciones, y la Supertel, encargado del control de las telecomunicaciones. De ahí, MTEL en 1997 se divide en 2 compañías, lo que es Andinatel y Pacifictel. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Vimos cómo nació, ¿no?, las telecomunicaciones a partir de YETEL. Ya hemos pasado a lo que era MTEL y luego hemos pasado ya a los 3 organismos fundamentales, CNTEL, Supertel y CONATEL. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. ¿Todo claro hasta ahorita? ¿Alguna consulta? Todo claro, perfecto. Entonces ahora vamos a ver lo que es la CENATEL, la Supertel, la CONATEL y el CONARTEL. Vamos a ver estas 4 instituciones que funcionaron, les vuelvo y repito, hasta el 2015. No hace muy poco funcionaron estas instituciones. Vamos a comenzar con la CENATEL, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. Fue creada, vuelvo y repito, en la Ley de Telecomunicaciones Reformada de 1995. Su domicilio fue en la ciudad de Quito. Para los que no conocían, la CENATEL era en lo que es ahorita la matriz del Arcotel. Esto era en la Diego de Almagro y República, más o menos por ahí, era la matriz de la CENATEL. La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones estaba a cargo del Secretario Nacional de Telecomunicaciones, que era nombrado por el Presidente de la República y tenía decisión exclusiva en sus funciones y era designado para un periodo de 4 años. Entonces, entraba un gobierno y nombraba al Secretario Nacional de Telecomunicaciones en el periodo que duraba el Presidente de la República.
El Secretario Nacional de Telecomunicaciones para su designación deberá reunir los requisitos de profesionalidad y experiencia que se determinen en el reglamento de esta ley. Entonces tenía que ser alguien vinculado al sector de las telecomunicaciones, lo que conociera el tema de las telecomunicaciones. Vamos a revisar las funciones que tenía la Senatel. Es importante revisar las funciones tanto de la Senatel, del Conatel y de la Supertel, porque estos tres organismos se fusionaron y la mayoría de sus funciones pasaron hacia al Arcotel, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones. Y algunas tiene el Mintel, ¿no es cierto? No todas, la mayoría pasó al Arcotel. Entonces es importante conocer para ver desde dónde nacieron todas estas funciones que tiene en la actualidad el Arcotel. Y vamos a comenzar viendo una por una. Dice, bueno, ejercer la representación legal de la Senatel, hacer cumplir las resoluciones de la Conatel. El Conatel era el ente encargado de ejecutar las resoluciones, ¿no es cierto? Sacaba resoluciones para concesiones de espectro radioeléctrico y servicios de telecomunicaciones, normativa técnica, como la que vimos de normativa de radiaciones no ionizantes que les mostré. Entonces, él era el encargado de realizar estas resoluciones. Pero la Senatel era el encargado de ejercer gestiones de administración y hacer cumplir las resoluciones del Conatel. ¿Cuál más? Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico. Esto es muy importante, lo que hace ahora el Arcotel, ¿no es cierto? Realizar la planificación o el Plan Nacional de Frecuencias. Esa es una de las funciones principales que tenía la Senatel, ¿no? Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico. ¿Qué más? Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones y someterlo a consideración de la Conatel. Todo mandaba al Conatel porque era el ente rector en ese momento que tomaba las decisiones. ¿Qué más? Elaborar el plan de frecuencias y el uso de frecuencias del uso del espectro radioeléctrico y ponerlo a consideración de aprobación del Conatel, lo que ahora se conoce como el Plan Nacional de Frecuencias, lo que es la atribución de frecuencias a qué servicio corresponde, ¿no es cierto? Tal frecuencia a qué servicio, ¿no? Frecuencia UHF para televisión, para radiodifusión, frecuencias para hacer comunicaciones satelitales, frecuencias para comunicaciones, para servicio de telefonía, etc. ¿Qué más? Elaborar las normas de homologación, regulación y control de equipos y servicios de telecomunicaciones que serán conocidos y aprobados por el Conatel. Y aquí me adelanto un poco, dice elaborar las normas de homologación. Entonces, las normas, el estudio, que va a regular el control de equipos y servicios de telecomunicaciones que van a ser aprobados por el Conatel. Entonces, ya desde esa época los equipos necesitaban una homologación y hay que tenerlo claro. Un estudiante me dijo que si los equipos de cualquier equipo de telecomunicaciones necesita una homologación, sí. Me adelanto un poco a la ley de telecomunicaciones. Todos los equipos que entren a operar en una red de telecomunicaciones en el Ecuador necesitan el certificado de homologación del Arcotel, sea un celular, sea un módem, sea un router, sea una antena, etc. Cualquier cosa que sea de telecomunicaciones tiene que ser homologado por, en la actualidad, el Arcotel, y antes lo hacía lo que es el Senatel. ¿Qué más? Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos a la correspondencia pública propuestos por los operadores y presentar las correspondientes informes al Conatel. Este es importante. Este de aquí sí es importante que les explique porque creo que no está muy claro esto. Esta función es muy importante. Dice, conocer los pliegos tarifarios de servicios de telecomunicaciones correspondientes a los presupuestos de las operadoras y presentar el correspondiente informe al Conatel. Entonces, un ejemplo, ¿no es cierto? La telefonía móvil presenta todo, CNT, Movistar y claro, presentan sus planes tarifarios y dice el minuto cuesta 1 centavo. El otro dice cuesta 2 y el otro cuesta 3. ¿Qué hace el Arcotel? Dice, bueno, el techo tarifario es 5 centavos por minuto. Entonces, un estudiante me preguntó, pero, ingeniero, ¿por qué antes costaba $1 y ahora cuesta un centavo? Entonces, no es que el gobierno impone la reducción de costos, no, es el mercado el que impone la oferta y la demanda que les decía.
Y aprovecho para ponerles un ejemplo y explicarles este temita de una vez. ¿Cómo es el tema de la telefonía para que quede un poco claro cómo funcionó? Voy a explicarles por qué es el tema de la oferta y la demanda y no más bien el mercado. Porque un estudiante me decía, es el mercado el que pone, es el Estado que hizo que reduzcan los precios. No es así. Voy a preguntar, voy a explicarles del tema de la telefonía móvil. Aquí está la telefonía móvil y aquí está en el tiempo, ¿no es cierto? Perdón. Aquí está en el tiempo. Entonces aquí está el número de usuarios. ¿Cómo fue la telefonía móvil cuando nació, ¿no? Aquí en el Ecuador llegó en 1995? Fue creciendo exponencialmente, ¿no es cierto? Perdonen si sale chueco. Y llegó un momento en que se estabilizó y comenzó, ya se ve que está bajando en la actualidad. Entonces, ¿qué pasó antes? Aquí había mayor demanda, ¿no es cierto? Al haber mayor demanda, estos servicios, mayor demanda, ¿no es cierto? Mayor usuarios, estos servicios costaban más. ¿Qué pasa en la actualidad? Estos servicios ya han bajado. Tienen menor usuarios. Ya están por aquí, están bajando, sí. Ya no es negocio esto para las operadoras móviles. ¿Cuál es el negocio en la actualidad? El negocio en la actualidad está lo que es los datos móviles. Entonces, los datos móviles en la actualidad están así creciendo. Entonces, este es el negocio. Por eso vale más los datos y por eso vale menos los minutos. Entonces, como pueden ver ya con el ejemplo, espero que a ustedes les haya quedado claro, no es que el Estado dijo antes valió $1 el minuto y ahora vale 1 centavo. No, es el mercado el que impuso la oferta y la demanda. Ya no hay demanda de minutos móviles. Lo que pasa ahora, ¿no? Ahora utilizamos más WhatsApp, que son datos móviles. Entonces, así está creciendo exponencialmente. Este es el negocio ahora de la telefonía móvil. ¿Quedó claro esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Disculpe, yo tenía una pregunta de lo que decía de la homologación de los equipos. Claro, dígame. Quería saber cómo funcionaba, porque ha habido algunos teléfonos que me he enterado que traen de otros países y aquí les manda un mensaje, no sé si el operador o directamente de la Conatel diciendo que es un dispositivo que no está homologado, cobran un valor, dice que se acerquen y que paguen cierto valor para homologarlo. Si no paga, le bloquean. Entonces, quería saber cómo funciona eso, qué hacen, cómo se dan cuenta o... A ver. ¿Podría explicar eso? Claro, sí les puedo explicar. A ver, ¿cómo funciona un teléfono celular? Vuelvo y repito. Primero hay que entender el concepto. Todos equipos de telecomunicaciones tiene que ser homologado y tener un certificado del Arcotel en la actualidad. ¿Qué pasa con los teléfonos que compramos en otro país? Y les voy a contar una anécdota de un amigo mío. Un amigo mío trajo un celular de Estados Unidos y a la semana les llegó el mensaje que comenta su compañera de que en 30 días su equipo va a dejar de funcionar. ¿Cómo se dan cuenta? Todo teléfono celular tiene un código que se llama email. Ese código es la cédula del celular. Es como la cédula, haciendo la referencia de las personas, todo celular tiene una cédula. Entonces, esa cédula le identifica al celular. Entonces, el Arcotel tiene las cédulas, para que me entiendan, ¿no? Tiene las cédulas, o técnicamente se llama email de los celulares. Esos códigos tiene el Arcotel, todos los de los países. Cuando detectan un email que no, ¿y cómo lo detectan? Porque se conectan a las radiobases de las estaciones y el Arcotel tiene que mandar mensualmente, tiene que mandar las bases al Arcotel y ahí analiza. Entonces, así es como funciona un cruce de bases. Entonces, estas bases analiza el Arcotel y el Arcotel dice, esta no está homologado para funcionar en el país. Entonces, le dice a su proveedor, por favor, a esta base, a este número de bases,
mándales el mensaje de que tienen 30 días para homologar. ¿Qué pasa aquí? Y lo que le pasó a mi amigo. Mi amigo fue al Arcotel, homologó, pagó como $175 y solo por homologar una persona el equipo de telecomunicaciones, ya se homologan todos. Entonces, mi amigo, al homologar su celular, homologó todos esos equipos que funcionan en el país. Entonces, si hay otro que tenía el mismo problema, ya funciona. Si había una persona que traiga ese equipo, ya funciona en el país, ya no necesita homologar. Entonces, tiene que ir al Arcotel al homologar. Así es como funciona. No sé si te aclaré tu duda. Sí, yo pensé que solo homologaba el teléfono. Digo, pero ¿por qué tan costoso? Pero por lo que abre para todos. Todos los equipos. No es uno, todos los que tengan esa marca de equipo, todos. Por eso mi amigo decía, yo les pagué a todos los que tienen un celular. Es verdad, yo la pago para todos. Así Gracias, funciona. Inge. ¿Alguien alzó la mano? Roberto Bonilla. No, yo Inge sé. También. Quería hacer la consulta. O sea, eso quiere decir que en un futuro, si yo puedo hacer que guarde el teléfono que no homologué y en un futuro alguien homologa, sigue valiendo, sí va a valer. Sí va a valer, correcto. Pero ya es mucha coincidencia, ¿no? Tendrás que esperar a que alguien tenga. Ya, ok. Lo mismo pasa con los teléfonos robados. Si uno roba, reporta el celular, no está reportando el celular, está reportando el email. Esa base va al Arcotel y el Arcotel ya tiene la base de los celulares robados. Es por eso que ya podemos ver cuando es un celular robado, a través del email, que es la cédula del celular. Roberto Bonilla. Sí, y quería hablar de una experiencia igual de un celular. Se compró en el exterior. Entonces, cuando estaba aquí, no funcionaba. Entonces, lo que se hizo es enviar un correo a la empresa del celular, del fabricante. Entonces, la empresa se encargó de enviar, de hacer la solución de esto de, no sé si es como homologación o abrirle la banda para el celular. Entonces, no sé por dónde acciona ahí el Arcotel o solamente depende de la empresa. No, también es que hay algunas marcas que no funcionan, ¿no? Hay que decir, hay algunas marcas que no se comercializan en el país. ¿Quién se encarga de homologar los equipos? LG. LG, ¿no es cierto? Ustedes cuando compran un celular LG, ustedes no van a hacer el trámite en el Arcotel. Cuando compran un Samsung, no van a hacer el trámite en el Arcotel. Cuando ustedes compran un iPhone, no hacen el trámite del Arcotel. ¿Quién homologa? Los proveedores de servicio. Eso es lo lógico y lo normal que pasa. ¿Qué pasa cuando hay celulares de todas marcas, ¿no? Hay hasta chinos. Es difícil que uno se contacte al proveedor chino y compre. Y también debe tener la factura de que compró, ¿no es cierto? Hay celulares y hay marcas que nunca han llegado al país y no hay ningún registro. Entonces, para aclarar tu duda, el encargado de homologar los celulares son los proveedores que ingresan los celulares por las aduanas, etcétera, y hacen la homologación. Y les pongo un ejemplo. Hay un área de LG, de Samsung y de iPhone que llevan los celulares, físicamente llevan al Arcotel y le dicen, este va a entrar en el país, homológalo. Entonces ya todos homologados. Pero ¿qué pasa con una marca que solo compraron uno o dos? Me imagino que el caso de tu compañero ya homologó y por suerte de haber tenido una oficina aquí en el país y alguien le hizo homologar aquí en el país, me imagino que eso pasó. No, el caso es este. Se compró directamente allá y se trajo de una acá. No hizo ninguna actividad de homologar el Arcotel, hizo la Claro, por ejemplo, aquí no. Entonces, de aquí se mandó un correo al exterior, igual a la empresa donde se compró, o sea, a ese país, y la empresa esa le abrió la señal. Aquí lo único que se hizo es comprar la tarjeta para el número. Sí, entonces es lo que te menciono, ¿no? La empresa se ha de haber puesto en contacto con el Arcotel para homologarlo, porque tú compraste allá, ¿no es cierto? Entonces la empresa es la que encargada, más bien nosotros, por eso siempre el Arcotel dice así, todos los celulares asegúrense, si compran nacional, internacional, sean homologados porque no van a funcionar. Entonces, cuando ustedes vayan al extranjero,
validen que esté homologado en el país. Pregunten al personal que está ahí, porque ellos pueden ser que tengan la gestión y homologuen hacia el Arcotel directamente, porque ellos podrían, y se ahorran la plata, como les comento, lo que hizo un amigo mío, tuvo que homologar. Gracias, Pablo Veloso. Inge, una pregunta sobre esto de las homologaciones. Si en algún momento, qué sé yo, yo viajo al exterior y compro, o sea, me inclino por un teléfono X, una marca de teléfono X, ¿cómo en el exterior yo podría saber o cómo podría saber si es que este teléfono está homologado o posteriormente va a ser homologado aquí en el país? La única forma es que tú le preguntes al proveedor que esté funcionando en el país. Ejemplo, y yo me fui hace un año, bueno, menos, me fui en diciembre a Estados Unidos. Y te pongo un ejemplo sencillo. Yo compré un iPhone. Entonces yo le dije, allá en Estados Unidos también hay iPhones que no funcionan en el Ecuador. Yo le dije, disculpe, yo quiero un iPhone, pero que funcione en el Ecuador, que esté homologado. Entonces, que el email ya esté registrado en el Ecuador. Entonces me dijo, tú quieres para Ecuador. Y me dio ya el email registrado, porque no todos los iPhone funcionan en el Ecuador. De igual forma, si vos compras un teléfono en el exterior, tienes que preguntar, yo vivo en el Ecuador, me lo llevo al Ecuador, por favor, indícame si ya funciona en el Ecuador. Y él tiene la obligación, bueno, tendría la obligación de decirte moralmente, no hacerte trampa, de decirte que esté funcionando en el país. Así es como se valida. O la otra es abriéndole el teléfono, que te dé el teléfono y vos verle el email y luego verle en el Arcotel, que es más complicado y dudo mucho que te permitan eso. No sé si contesté la pregunta. Sí, Inge, gracias. Fernando, el idioma. Inge, buenas noches. Yo tenía una consulta. Digamos, en el caso de que, bueno, hay algunas operadoras que tienen el roaming internacional, digamos, y en el caso de que salga yo a otro país, digamos, de ese país, no está, o venga algún extranjero de otro país acá al Ecuador, ¿cómo, y si ese celular no está homologado, cómo entraría a funcionar? Ya, si ese equipo no está homologado, no puede funcionar en el país. Si no está homologado, no funciona funcionará, como les digo, 30 días hasta que te lleguen un mensaje y te digan su teléfono está bloqueado, aquí en el país, ¿no? Entonces, si un turista se queda más de 30 días, le funcionarán 30 días y al día 31 ya le bloquean a alguien que ingrese acá al país. Así funciona. Si no está homologado, le va a llegar el mensaje, así se va a enterar, ¿no? Pero ¿qué turista se quedará más de un mes? No creo que muchos se queden, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde se puede ver los equipos y modelos celulares estén homologados? En la página del Arcotel podríamos visualizarlo. Realmente antes había, ahora creo que han quitado ese link, pero antes podrías visualizar en el Arcotel. Podríamos entrar y verificar, ¿no? Si aún existe eso. No sé si aún existe. Antes sí había. Listo, pero continuamos porque tenemos que ver aún bastantes cosas. Ya, conocer ya los pliegos tarifarios, del tema de homologación, suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios de telecomunicaciones autorizados por el CONATEL. Esto es importante, ¿no es cierto? El CONATEL era el ente encargado de dar la resolución y decir, ya, yo te doy, acepto que tú te demos la concesión. ¿Quién firmaba el contrato de suscripción? La Senatel. Entonces, la Senatel era la encargada de suscribir los contratos de servicios de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico que dice acá. Otorgar la autorización necesaria para el tema de interconexión de redes. Esto también es importante, una función que tenía el Senatel. CNT se quiere interconectar con ETAP. Entonces tiene que haber una interconexión de una red pública. Ustedes ya saben que el que genera la llamada paga, pero ¿quién era el encargado de autorizar eso y de regular los precios? Era lo que es la Senatel. La Senatel también velaba por ese tema. Dice presentar aprobaciones del CONATEL, el plan de trabajo y proforma presupuestaria de la Secretaría, algo administrativo, presentar para aprobación la CONATEL el informe de labores de la Secretaría, algo administrativo que ya no existe, resolver los asuntos relativos a la Administración General de la Secretaría de Telecomunicaciones, también algo administrativo. Este sí es promover la investigación científica y tecnológica en el campo de las telecomunicaciones. Entonces se promovía el tema de la investigación científica y tecnológica.
Es lo que ahora hace el Mintel. Entonces, esta es una función que ya no está en el Arcotel, sino está en el Mintel. Entonces, nueva tecnología que se va a poner en práctica aquí en el país. Un ejemplo, TVY Space. El Mintel está haciendo planes pilotos para realizar TVY Space aquí en el país, que no existe, y en Estados Unidos existe. Entonces, son investigaciones científicas y tecnológicas en el campo de las telecomunicaciones. Un ejemplo que les pongo. La Supertel, se han de haber visto la Supertel, se han de haber escuchado. La Supertel es el organismo de control de las telecomunicaciones. Se creó en 1995, de igual forma que la Senatel. Su domicilio era en la ciudad de Quito y su matriz quedaba en la 9 de octubre y Berlín, donde ahora es una sucursal del Arcotel. Ya no es la matriz ahí del Arcotel, sino que es una oficina, digamos. Entonces es una oficina donde está la mayor parte técnica. La Supertel era un organismo que estaba desplegada en todo el país. Tenía varias zonas, lo que tiene el Arcotel actualmente igual. De igual forma, tenía la parte de Imbabura, la parte de Cotopaxi, la parte del Guayas, la parte de Manabí, todas eran zonales. ¿Por qué? Porque se tenía que controlar las telecomunicaciones. Cada sector y región del país tenía ingenieros que eran encargados de velar que el correcto funcionamiento, la armonización, que hablamos que es libre de interferencias, y que existan dentro de los parámetros de los contratos de concesión de cada proveedor de servicios. Entonces, por eso tenía mayores oficinas a nivel nacional. La superintendencia estaba dirigido por un superintendente nombrado por el Congreso Nacional por un periodo de 4 años y una terna enviada por el presidente de la República. Entonces, el presidente de la República, cada 4 años, o el presidente entrante nos mandaba una terna y el Congreso lo elegía. El titular se designaba, en caso de ausencia definitiva del titular, se designaba un nuevo superintendente que duraba en funciones hasta completar el periodo anterior. ¿Cuáles eran las funciones de la Supertel? Cumplir las resoluciones del CONATEL, ¿no es cierto? Les voy a poner un ejemplo, lo que vimos en la clase, bueno, hace 2 clases, la de las radiaciones no ionizantes. El CONATEL emitió la resolución de las radiaciones no ionizantes. ¿Quién era el encargado de cumplir? La Supertel. Entonces la Supertel iba con los equipos, medía, etc. De igual forma, la CONATEL autorizaba los contratos de concesión. La Senatel suscribía y la Supertel era el encargado de controlar. Entonces, una radio presentaba, voy a poner un ejemplo clarísimo que pasaba antes, ¿no? Una radio presentaba el informe técnico, el informe jurídico y el informe financiero al Arcotel. El Arcotel realizaba un informe técnico y daba el aval técnicamente para que éste pueda tener una concesión. Este aval pasaba al CONATEL, el CONATEL aprobaba, autorizaba la concesión y la Senatel suscribía. Entonces, así era el proceso. ¿Sí quedó claro esta parte? Esto no está en las láminas y les puede tocar en la pregunta, es importante que entiendan. Vuelvo y repito. La Supertel generaba el informe técnico de acuerdo al estudio de ingeniería que presentaba una radio, un ejemplo. El informe técnico era favorable, pasaba al CONATEL. El CONATEL, como ente encargado de dar la autorización, autorizaba este tema. Y la Senatel suscribía el contrato de concesión para que ya pueda dar un servicio con el espectro radioeléctrico. Así funcionaba. No sé si quedó claro esta parte. Ya, perfecto. Entonces, eso sí no está en las láminas, lo que les menciono, pero puede tocarles en el examen. Entonces, espero que les haya quedado claro. ¿Qué más? El control y monitoreo del espectro radioeléctrico. Controlaba y monitoreaba el espectro radioeléctrico. ¿Cómo lo realizaba? Un ejemplo, ¿no es cierto? Tiene esos equipos que hacen el drive test, ¿no es cierto? Que aún hace el Arcotel en todas las zonales y validan las frecuencias que están causando interferencia o en casos de fraude, ¿no es cierto? Las estaciones de radio pirata o las que no tienen autorización, las que encuentra el Arcotel para que se entienda. De igual forma, tienen equipos portátiles que son como, ¿cómo se llama? No es generador de espectro, como analizador de espectro, ¿no es cierto? Que valida el espectro radioeléctrico. ¿Qué más? El control de operadores que exploten servicios de telecomunicaciones. Un ISP, un servidor de telefonía fija, un servidor de telefonía móvil. Entonces, controlaban operadores que explotan servicios de telecomunicaciones. Un ejemplo, ¿no es cierto?
Ecuador Telecom era antes Claro Fijo. Ellos no tenían permiso de dar servicio de televisión aquí en Quito. Entonces fue la Supertel, entró al data center y clausuró los equipos literalmente, pusieron una malla, un sticker y no podían utilizar. Y les clausuró lo que es televisión aquí en Quito. Entonces, así es el control también de servicios de telecomunicaciones. ¿Qué más? Supervisar el cumplimiento de contratos de concesión para la explotación de servicios de telecomunicaciones. Este es importantísimo, ¿no? En el contrato está todo, la ubicación, los equipos, la potencia, la frecuencia, la cobertura, todo. Entonces, cualquier ingeniero puede entrar a cualquier estación, sea radio, televisión, sea ISP, etcétera, puede entrar a revisar los equipos. Y más bien, ellos ya tienen lo que pasa ahora en el Arcotel, ¿no? El Arcotel ya tiene un cronograma anual donde ya tienen todos los controles que van a hacer de las estaciones. Entonces ellos entran, hasta los ingenieros del Arcotel se suben hasta en las torres, revisan los equipos, ven que estén dentro de los parámetros, ven que todos los equipos estén de acuerdo al estudio de ingeniería, etcétera, los patrones de radiación y emiten que está todo bien. Si no, ahí hacen alguna novedad. Entonces, eso hacía antes la Supertel. ¿Qué más? Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y regulación que apruebe el CONATEL. Era el encargado de supervisar las normas de homologación, que todo esté funcionando de acuerdo a equipos homologados. Si iban a un data center, verificar que los equipos que estén ahí tengan el certificado de homologación. No solo los celulares tienen que ser homologados. Cualquier equipo de telecomunicaciones que quiera entrar a funcionar en las redes del Ecuador tiene que tener un certificado del Arcotel. ¿Qué más? Controlar que el mercado de las telecomunicaciones se desarrolle de un mercado de libre competencia con las excepciones señaladas en la ley, ya hablamos de eso. Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en infracciones señaladas en esta ley. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto? Lo que les mencionaba, hacen un tema de una revisión de una estación, ven que está alguna cosa mal y pueden hacer un proceso administrativo y también podrían levantar una infracción. Vamos a ver en ALOT, que es la ley que está desde el 2015, que existe 4 tipos de infracciones. ¿Qué más? El CONATEL, este es el órgano, digamos, que administra y regula las telecomunicaciones. Vuelvo y repito. Está la CONATEL, administra y regula. La SENATEL ejecuta la política. Y la Supertel controlaba. En pocas, la CONATEL era el órgano que tenía la voz del Estado en el tema de las telecomunicaciones. En otras palabras, dictaba las políticas que se tenían que hacer en las telecomunicaciones. ¿Qué dice? El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tenía la representación del Estado para ejercer a su nombre las funciones de administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones y es la Administración de Telecomunicaciones del Ecuador ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces, en la actualidad, ¿quién representa al Estado ante la UIT? ¿Qué organismo representa hacia la UIT actualmente? Si se acuerdan. Ya les dije. El ministerio. ¿Qué ministerio? El Ministerio de Telecomunicaciones. Ya, el Mintel. El Mintel. Antes era el CONATEL, no el Arcotel. No el Arcotel para la persona que no dice. El Mintel era el encargado es el encargado de representar al Ecuador ante la OIT. Antes era el CONATEL. ¿Cómo se realizaban las resoluciones? Se sesionaba ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoca el presidente, para que se entienda. El SENATEL emitía el estudio del Plan Nacional de Frecuencias, entonces lo enviaba al CONATEL. El CONATEL se reunía una vez al mes y aprobaba o daba que se modifique, etc. Otro, el plan tarifario se pasaba al CONATEL, se reunía una vez al mes y se resolvía. El tema de las concesiones se pasaba al CONATEL y el CONATEL autorizaba o no autorizaba el tema de concesiones, se reunía una vez al mes. Lo que pasa en la actualidad también. ¿Qué pasa en la actualidad? El Arcotel es un ente suscrito al Mintel, ya lo vamos a analizar más adelante, pero el que toma las direcciones de todas las normativas técnicas y resoluciones del Arcotel es el directorio
del Arcotel, que está formado por el ministro de Telecomunicaciones, el director del Arcotel, un representante del Ejecutivo y un representante también de los medios de comunicación social. Y un secretario que está ahí general nombrado también. Entonces, de ellos se nombran para que se haga una analogía con lo que estamos viendo actualmente. Entonces, el CONATEL se reunía una vez al mes y era el que tomaba las decisiones. En otras palabras, él tomaba y tenía la última palabra en todo lo que es las telecomunicaciones, de acuerdo a los estudios y todos los informes que mandaba tanto la Senatel como la Supertel. Vamos a ver las funciones del CONATEL, dictar las políticas del Estado con relación a las telecomunicaciones. Entonces, el Estado, la CONATEL era el encargado de dictar las políticas que el Estado indicaba que se tenían que tomar con respecto a las telecomunicaciones. Lo que ahora es el MINTEL. El MINTEL tiene esto, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Como pueden ver, todo dice aprobar. Acá dice, aprobar el Plan de Frecuencias y el uso del espectro radioeléctrico. Aprobar las normas de homologación y regulación de equipos de servicios de telecomunicaciones. Aprobar los pliegos de tarifas de servicios de telecomunicaciones. Entonces, este enter era un enter más rector, ¿no es cierto? Que regulaba y administraba las telecomunicaciones. Él tomaba las decisiones en este sector, de acuerdo a los informes y estudios que mandaba la Senatel y la Supertel. Como en otras palabras, estaba sobre estas instituciones. ¿Qué más? Establecer términos y condiciones y plazos para otorgar las concesiones y autorizaciones del uso de espectro radioeléctrico. Autorizaba y decía cuánto tiempo tenía que durar una concesión y cuánto era su plazo. Entonces, le daba el término de la concesión, lo que les decía, ¿no? Autorizaba las concesiones de acuerdo a un informe técnico de la Supertel en ese momento. ¿Qué más? Las funciones. Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de redes, ya hablamos de las interconexiones de redes. Promover la investigación científica y tecnológica en el área de las telecomunicaciones. Entonces promovía con políticas y planes de desarrollo conjuntamente con la Senatel. Expedir los reglamentos operativos necesarios para cumplimiento de sus funciones. Y ahora vamos a ver lo que es el CONARTEL. CONARTEL es un ente encargado, pero ya en lo que es el tema de radiodifusión. Ya saben la diferencia, ¿no? Telecomunicaciones con radiodifusión. Telecomunicaciones es todos los servicios, ¿no? Como internet, telefonía, etc. Y radiodifusión, televisión y radio. Entonces el CONARTEL era el ente responsable de regular, otorgar y autorizar los medios y sistemas de servicio de radiodifusión y televisión. Pregunta, ¿y por qué el CONATEL también daba concesiones a los medios de televisión? Si aquí dice que el CONARTEL otorga y autoriza los medios, sistemas y servicios de radiodifusión y televisión en todo el territorio. Entonces, si alguien tenía que ponerse una radio, si alguien quería ponerse aquí una radio, tenía que tener la autorización del CONARTEL. O una televisión, tenía que tener permiso del CONATEL. ¿Por qué también tenían que pedir permiso al CONATEL? ¿Quién me puede ayudar con eso? Por el espectro radioeléctrico, ¿no es cierto? Todas las radios, todas las televisiones usan el espectro radioeléctrico, ¿no? Ya no menos en esa época más que ahora. Entonces, aquí era la autorización para que funcionen los medios de comunicación. Pero al CONATEL tenían que pedir la autorización o la concesión para usar el espectro radioeléctrico. Es por eso que hacían el informe técnico con los patrones de radiación, los equipos, las marcas, las potencias, la ubicación, la matriz, etc. Todo eso. Entonces hay que entender las dos diferencias entre el uno y el otro. ¿Qué más? El CONARTEL en el 2019 se fusiona con el CONATEL bueno, hagamos bien. En el 2009 se crea el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, lo que es el MINTEL. Lo crea el expresidente Correa, lo crea en el 2009 mediante decreto presidencial. Y fusiona lo que es el CONARTEL y CONATEL. Entonces, todas las competencias y atribuciones y representaciones del CONARTEL pasa al CONATEL. Entonces, todas las funciones del CONARTEL pasa al CONATEL. Eso hay que entenderlo bien.
Y a partir del 2015 se dio la creación de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, siendo este organismo el que reemplazó a la Supertel, Senatel y Conatel. Entonces ahora solo existe un único ente, que es el Arcotel, que es adscrita al Mintel. El Mintel es el ente rector de telecomunicaciones aquí en el país. Entonces hay que entender bien este tema. Listo. Sigamos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de ver ya el Arcotel y el Arcotel y el Mintel. Listo. Entonces, continuamos. Arcotel. ¿Cuándo se crea el Arcotel? El Arcotel se crea en el 2015 con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones emitida en el mismo año. La LOT, la que vamos a estudiar, creo que la siguiente clase, que la LOT es el principal, y por no decir, bueno, deberíamos saber más, pero el que todo ingeniero de telecomunicaciones por lo menos debe conocer la LOT. No puede conocer todos los reglamentos, todo, pero sí la LOT es una ley fundamental para los ingenieros en telecomunicaciones que debe conocerlo cualquiera. En este LOT se crea lo que es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, con persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, técnica económica financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio Rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Es importante que es adscrita al Mintel. ¿Qué quiere decir? Que está por debajo del Arcotel. El Mintel tiene dos brazos para que se entienda, dos brazos fundamentales. El uno es el Arcotel, que está adscrita, y el otro es CNT. Las dos son adscritas al Mintel. El uno es el que ejecuta y da servicios de telecomunicaciones y el otro es el que regula, controla y administra las telecomunicaciones. Entonces, esos son sus dos brazos principales que tiene el Mintel. Aparte de que tiene otros, ¿no? Como el registro civil, correos del Ecuador, etcétera, pero que no tienen tanto peso en lo que es las telecomunicaciones. Entonces, los dos brazos fundamentales es el Arcotel y la CNT. Es por eso que cada uno tiene un directorio y el presidente del directorio es del Ministerio de Telecomunicaciones. Un ejemplo, ¿no? El anterior año el gobierno dictó que se elimine o se desvincule funcionarios de CNT. Entonces, en el directorio de la CNT, donde el presidente fue el ministro de Telecomunicaciones, se ordenó que se desvincule a tantos números de profesionales o de funcionarios de CNT. Entonces, así es como funciona. Existen dos brazos para el Mintel. El Mintel está sobre el CNT y el Arcotel, para que se entienda. ¿Qué más? La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones, lo que ya les había dicho, ¿no? Y del espectro radioeléctrico, así como de los aspectos técnicos de las gestiones de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico, lo que les mencionaba, ¿no? Si una radio necesita una concesión de frecuencias o algún tema técnico, todo tiene que pasar por el Arcotel. Esto es lo que pasa en la actualidad. Vamos a revisar las principales competencias, no todas, porque sí son algunas. Vamos a revisarle las que más podamos. Son bastantes, como pueden ver, absorbió 3 organismos, una sola institución, entonces tiene bastantes funciones, pero la mayoría ya las hemos mencionado, entonces ya tienen conocimiento. Pero vamos a verles las principales. ¿Qué dice? Emitir regulaciones, normas técnicas, planes técnicos y demás actos que sean necesarios en el ejercicio de sus competencias. Regulaciones, ¿no es cierto? Hay el tema de regulaciones y normas técnicas, la norma técnica de homologación de equipos, norma técnica de compartición de infraestructura, planes técnicos, plan técnico de numeración, que vamos a revisar, plan nacional de frecuencia, temas de regulación, ¿no es cierto?
la regulación para estaciones terrenas, etcétera. Todo eso son lo que se encarga el Arcotel de emitir. ¿Qué más? Para la previsión de servicios de telecomunicaciones, cumplan con lo dispuesto en la Constitución de la República y con la ley, con la LOT, que existe en la actualidad. ¿Qué más? Elaborar, aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencia. Antes había 3 organismos, o había 2 organismos, ¿no? O había los 3, ¿no es cierto? Para que se entienda mejor. La Senatel elaboraba, la Conatel aprobaba y el Arcotel controlaba. ¿Qué hay ahora? Ahora, el Arcotel hace todo eso, elabora, aprueba, modifica y controla el Plan Nacional de Frecuencias. Todo está en un solo organismo. ¿Qué más? Elabora los presupuestos de valoración económica para la asignación y uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, tarifas por el uso de frecuencias. Esto es importante, ¿no es cierto? El tema del espectro radioeléctrico es propiedad del Estado, entonces hay que cobrar por el uso del espectro radioeléctrico y por eso hay el reglamento de tarifas por el uso del espectro radioeléctrico. Eso lo vamos a estudiar más adelante, que básicamente son unas fórmulas que nos indica cuánto hay que cobrar dependiendo del servicio y la modalidad que yo dé el servicio. Entonces no es complicado, es unas fórmulas que ya están establecidas. No vamos a estudiar en la materia a ver de dónde salen la matemática, sino vamos a ver que existen las fórmulas y que esas fórmulas me dan el cálculo para cobrar por la utilización del espectro radioeléctrico. Lo haremos en su momento. ¿Qué dice? Ejercer el control de la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo el servicio de larga distancia internacional, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y a lo establecido en la correspondiente título de habilitante. Entonces, ejercer el control de las prestaciones de servicios de telecomunicaciones. Es un ente de control. ¿Qué más? Ejercer el control técnico de los medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes. Todo medio de comunicación social necesita la parte técnica, ¿no? Para instalar las antenas, instalar los radioenlaces troncales, instalar el equipamiento de radiodifusión, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, toda la parte técnica de un medio de comunicación social pasa por el Arcotel. ¿Qué más dice? Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico, lo que les mencionaba, ¿no? El Arcotel tiene ahí parqueados sus equipos para lo que hacen el drive-in test y también tienen los equipos portátiles. Me preguntaba un compañero en la anterior clase, ¿cómo se dan cuenta si hay algún tema? ¿Es por denuncias o es por un monitoreo? Por ambas, ¿no? Una es denuncias, ¿no? Si una radio le están causando interferencias, es una denuncia. Pero ¿qué pasa con las estaciones piratas que utilizan espacios vacíos? No va a causar afectación a nadie. Nadie se va a quejar. Entonces es el Arcotel el que se da cuenta por el monitoreo que hay una radio pirata que está funcionando sin autorización. Entonces son de las dos formas como el Arcotel se da cuenta de esos temas. ¿Qué más? Normar, sustanciar y resolver los procedimientos de otorgamiento, administración y extinción de los títulos habilitantes. Esto es sumamente importante. ¿Quién da el título habilitante de cualquier servicio de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico? El Arcotel. Si yo quiero ponerme un ISP, el Arcotel. Quiero ponerme una radio, necesito la concesión de la radio, la parte técnica, todo lo que tiene que ver con el Arcotel. Quiero ponerme una televisión, también. Una televisión bajo suscripción, más aún. Una televisión por satelital, también. Entonces, todos estos títulos habilitantes pasan por el Arcotel. ¿Qué más dice? Autorizar la cesión, transferencia o enajenación de los títulos habilitantes de conformidad con lo establecido en la ley. No hay cómo transferir los títulos habilitantes, no porque bueno, eso lo veremos en la ley de telecomunicaciones. Yo tengo una concesión de una radio para operar la radio, hablando ya del espectro radioeléctrico. Yo no puedo transferir y vender el espectro radioeléctrico a otra persona. No hay cómo la ley. Hay que solicitar una autorización al Arcotel y que el Arcotel avale ese cambio. Lo que comúnmente pasa, ¿no? Yo tengo una radio y porque ya quiero venderle, vendo a otra persona, tengo esta radio y te vendo, ¿no? Entonces el otro usuario viene, opera y dice, ya chévere, tengo mi radio, voy a operar y ya. No, porque ahí cae el Arcotel y le dice, tú no eres
el propietario del título habilitante, tú no puedes operar y más bien estás infringiendo la ley, te clausuro. Puede caer hasta en eso. Entonces es importante conocer, ¿no? A veces ha pasado esos temas y esos litigios, ¿no? A veces se entienden como estafa y luego hay ya problemas penales, etc. Entonces no es que yo compro la radio y compro con todo, no es así. No hay cómo transferir sin alguna autorización. ¿Qué más? Establecer los requisitos, contenidos, condiciones, términos y plazos de los títulos habilitantes. De acuerdo a la LOT, ya lo vamos a ver cuánto tienen que tener los títulos habilitantes. Establecer regulaciones generales o particulares cuando existan distorsiones a la competencia en los servicios de telecomunicaciones o afectación de los derechos de los abonados o usuarios, incluyendo reglas especiales a aquellos prestadores que individualmente o colectivamente cuenten con poder de mercado. Bueno, un tema de regulación en el tema de distorsiones en la competencia de servicios de telecomunicaciones, cuando hay problemas en el mercado, ¿no? Me acuerdo un problema que hubo en el tema de problemas que hubo con las operadoras móviles, ¿no es cierto? El tema de que nos cobraban el redondeo, ese es un tema, ¿no es cierto? Una distorsión en el mercado. Nos cobraban, ni bien timbraba, ya nos cobraban. Entonces, eso ya está ya va varios años, ya está creo que recién la Contraloría ya desvirtuó esa glosa. Esa glosa creo que va ya 10 años y fue por un informe del Arcotel que levantó hacia la Contraloría. Entonces, en esos términos también puede intervenir el Arcotel. ¿Qué más? Aprobar y registrar los acuerdos de interconexión y acceso y ordenar su modificación cuando sean necesarios de conformidad a la ley. Entonces, los acuerdos de interconexión ya hablamos, ¿no es cierto? Cuando yo me quiero comunicar, CNT tiene que comunicarse con Movistar. Entonces, son acuerdos de interconexión. Entonces, el encargado de aprobar y registrar es el Arcotel. También vamos a ver el reglamento de interconexión, lo veremos en la segundo parcial. ¿Qué más? Homologar los equipos terminales de telecomunicaciones y calificar los laboratorios de certificación técnica correspondiente. Entonces, aparte de homologar, también existen unos laboratorios que son los encargados de certificar técnicamente los equipos, cuando ya son temas más específicos. ¿Qué más? Iniciar y sustanciar los procedimientos administrativos de determinación de infracciones e imponer su caso. Ya hablamos, ¿no? El Arcotel es el ente de levantar procesos administrativos y, si fuera el caso, de determinar infracciones por el proceso que se haya levantado. ¿Qué dice? Sustanciar y normar los procedimientos de atención de reclamos por violación a los derechos de los abonados y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Esto es importante, ¿no? Ya vimos los derechos que tenemos en la Constitución y lo vamos a ver en la LOT. ¿Dónde me puedo yo quejar cuando un servicio está malo o tengo algún problema? Hacia el Arcotel. Ejemplo, me cobraron 2 veces la tarifa, me cobraron el plan mensual 2 veces. Me voy al Arcotel y les digo, me cobraron 2 veces. Entonces, el Arcotel es el encargado de levantar la voz del usuario hacia los proveedores. Otro ejemplo, mala calidad. También puedo poner una queja de mala calidad. Entonces, el Arcotel es el encargado de gestionar eso, de velar por los derechos de las telecomunicaciones. ¿Qué más? Inspeccionar y fiscalizar las instalaciones de establecimientos y explotaciones de redes de telecomunicaciones y los sistemas de medios de comunicación social que usen el espectro radioeléctrico, así como las redes de audio y video bajo suscripción. Lo que les mencionaba, ¿no? El Arcotel puede ingresar a cualquier momento, bueno, con previa aviso, ¿no? Pero puede ingresar y no pueden impedirles el ingreso a ningún proveedor de servicios de telecomunicaciones o de medios de comunicación que usen el espectro radioeléctrico, porque se encargan de velar el correcto funcionamiento de las telecomunicaciones. En mala calidad, si es telefonía móvil, no hacen nada. ¿Tú le has puesto queja en el Arcotel? ¿Te has ido? Sí, puse ya una queja hace tiempo y básicamente no hicieron nada. Dijeron que no es competencia a ver, en este caso de la empresa de Movistar, brindar cobertura en la zona en donde vivo. Que lo único que ellos deben hacer, lo único que ellos, se podría decir, sugieren, es a Movistar de que actualicen sus mapas, indicando que en esta área no hay cobertura, a pesar que está en una zona en donde
prácticamente hay cobertura por todo lado, ¿no? Pero es la única respuesta que me dieron, básicamente. Eso te dijo el Arcotel. Suponte ahí está mal. Y Ellos- adicional, súper mal, porque lo único que hicieron fue control C, control V bueno, esos artículos que usted nos ha indicado y todo eso, cosas que yo misma ya había revisado en los documentos que usted nos ha dado las clases y todo, y había subido. Ujú. Entonces, una mala copia nada más, un correo electrónico, como le digo, con una mala copia, porque inclusive no borraban ciertas partes de artículo, dejaban los puntos y comas por ahí. Entonces, esa fue la única respuesta que tuve. Sí, eso está mal por el Arcotel, ¿no? Entonces, ellos son los encargados de velar por nuestros derechos. Entonces, si yo no tengo cobertura porque, bueno, puede haber casos en que técnicamente no haya cómo, pero si es aquí en Quito, imposible que no haya cobertura en zonas de aquí, en lo que es la ciudad de Quito. No, lo que pasa es que esta zona sí es así, en que yo vivo por la zona norte, en la Real Audiencia más o menos. Entonces, Ya, esta zona es pésima, la calidad de Movistar es fatal. ya. Y inclusive con esto de que ya todo el mundo está trabajando en casa, empezó a dañarse también la calidad de señal de las llamadas. Entonces, por eso es que yo realmente hice el reclamo, porque la empresa Movistar siempre me decía que ellos no pueden garantizar el funcionamiento de datos dentro de la casa, del edificio, lo que sea, pero cobertura sí. Entonces yo por eso puse el reclamo, por cobertura. Pero ese fue lastimosamente la respuesta de Arcotel. Sí, aquí se manejan mal los temas, no deberían ser así. Yo te voy a poner un ejemplo, el caso contrario tuyo. Un funcionario del Arcotel puso la misma queja tuya que no tenían cobertura en el condado, una urbanización del condado. Al día siguiente fue Movistar con 2 fentoceldas y le pusieron dentro del departamento. ¿Por qué? Porque era funcionario del Arcotel. Entonces, ¿sí me ves? Así es. Entonces, Ajá, y no es la primera vez, es no es que realmente la no. segunda queja que pongo. Entonces, más bien, las cosas se llevan así, ¿no? Aquí no hacen cumplir las leyes y más bien hacen cumplir dependiendo quién hace el reclamo y todo eso. Entonces, no debería ser así, debería ser garantizar la cobertura y así dice la Constitución, así dice la ley, así dice lo que estamos viendo entre sus funciones. Entonces, ellos deberían levantar el reclamo y dar cobertura a todo lado. Pero de que sí hay como, ya te puse un ejemplo. Y otra, si ya quisieras ya ir a la Defensoría del Pueblo, ya, pero ya ahí es meterse más relajo. Claro, y al menos ahorita que no se puede ni salir, entonces ya prácticamente dije, ay, o sea, de gana pago un plan realmente bastante, pagamos 2 planes que llegan casi a los $80 mensuales, entonces por algo que ni siquiera nos sirve. Y aparte ni siquiera podemos ahorita suspender porque le cobran todas estas multas por salirse antes del año y toda esta situación. Sí, es medio complicado. Ahí sí ya no se puede hacer más. Ya es un mal servicio también del proveedor y también del Arcotel que no cumplen con las normas. También depende el funcionario que atienda, ¿no? Y depende también cómo haga. Bueno, pero así es la realidad, como dice su compañera. ¿Qué más? Dice, ¿dónde me quedé? Ya me perdí. 22. Requerir a las y los prestadores de servicio de telecomunicaciones cualquier información que considere conveniente producida como consecuencia de la prestación de servicios, ¿no es cierto? Entonces aquí es lo que piden mucho sobre el tema de calidad de servicios, por eso que las operadoras se cuidan mucho con el tema de la calidad de servicio. En este tema sí es medio estricto el Arcotel. El Arcotel pide la calidad de servicio a las telefónicas y a las operadoras de telefonía móvil en tema de llamadas establecidas y llamadas fallidas, y tienen un porcentaje por cumplir. Si bajan de ese porcentaje, ya hay un llamado de atención del Arcotel de por qué está ese porcentaje de llamadas fallidas. Entonces se cuidan mucho en el tema de el establecimiento de las llamadas. Es por eso que revisan los CDRs, que son las bases de las llamadas, y también en los telefonía móvil, para ver por qué se causan muchas llamadas congestionadas. El tema de la telefonía móvil también se sabe congestionar cuando hay eventos masivos. ¿Por qué las radiobases no
soportan el número de usuarios que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay eventos masivos, cuando hay un partido de fútbol, ya las telefónicas saben que va a haber saturación y a veces llevan equipos extras para cubrir eso. Porque se cuida mucho el tema de la calidad de servicio. ¿Y cómo lo miden? Con las llamadas fallidas. ¿Cuál es el porcentaje de las llamadas fallidas que tienen mensualmente? Y eso sí lo validan mucho el Arcotel. ¿Qué más? Evaluar y regular el comportamiento del mercado de telecomunicaciones, determinar la existencia de distorsiones que afectan la competencia y que vulneren los derechos del abonado, lo que ya hemos hablado. Realizar estudios sobre el sector de las telecomunicaciones y mantener y publicar las estadísticas de dicho sector. Esto es importante y es el deber que les mandé esta semana. El ente encargado de publicar las estadísticas del sector de las telecomunicaciones, sea acceso a internet, telefonía móvil, telefonía fija, bajo suscripción, TDT, es el Arcotel y lo publica en la página de ellos. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque el Arcotel a veces no funciona su página y se cae a veces varios links. Entonces, si no encuentran la información, pongo un ejemplo, de video bajo suscripción, está caído el link en la página del Arcotel, el Arcotel emite boletines trimestrales de los servicios. Entonces, busquen el último boletín donde esté la información del servicio que les pido en el deber. Puede ser que en la misma página del Arcotel hay información del 2017, pero si esa información es la última, es la que vale, es la que hay en la actualidad. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la estadística? Número de abonados en el Ecuador, cuáles son los operadores que tienen mayor usuarios, cuál tiene mayor porcentaje en el mercado, etcétera. Entonces, eso es el deber de esta semana. Vuelvo y repito, si no encuentran, no es justificativo, porque me ha pasado que presentan y dicen no hay cómo porque está caída la página. No, esa no es la respuesta. También hay boletines del Arcotel que tienen que consultar o la última información que encuentren, pero no pueden no presentar alguna información. Entonces, ese es el deber de esta semana. ¿Qué les va a ayudar a ver una visión de cómo están las telecomunicaciones en el país? ¿Cómo está el servicio móvil? ¿Cómo está el servicio fijo? ¿Quién es el proveedor que predomina? ¿Cuál es el proveedor que tiene menos estadísticas? Entonces, les va a servir mucho para ver cómo está en la actualidad el tema de las telecomunicaciones en el país. Traten de buscar la última información que tenga el Arcotel. ¿Qué más? Regular la ocupación de bienes e infraestructura de propiedad privada para la instalación de redes de telecomunicaciones y emitir servidumbre de paso y ocupación de conformidad con lo dispuesto en la ley. Sería un tema de servidumbre que por pasar algún tema de infraestructura tendrían que el Arcotel emitir algún tema de alguna resolución sobre esto. Regular y controlar las actividades relacionadas con el comercio electrónico y firma electrónica. Ejercer todas las otras competencias previstas en la ley que no hayan sido atribuidas en el Ministerio Rector de las Telecomunicaciones ni en el ordenamiento jurídico vigente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de ver el Mintel, que es lo último. Romero Miguel. Inge, una consulta. Por ejemplo, ¿cómo se maneja el tema cuando, digamos que una estación de radio necesita actualizar sus equipos? Entendiendo que, por ejemplo, uno los puede ya ir considerando como equipos ya que están quedando obsoletos. ¿Cómo se gestiona este tema? Tiene que informar al Arcotel de que va a cambiar el equipamiento, los modelos, la marca, la potencia. Tiene que hacer un alcance al estudio de ingeniería. Y de acuerdo a ese alcance de estudio de ingeniería, el Arcotel emite un informe de modificación técnica al contrato de concesión y se firma un nuevo contrato de concesión con los nuevos parámetros técnicos. Así es. Es decir, es una nueva gestión administrativa. Claro, correcto. Es una nueva gestión. En un informe de ingeniería, para que ustedes entiendan, tiene que ir toda la parte técnica, ¿no es cierto?, que compone patrones de radiación, los enlaces, la frecuencia que va a utilizar, el equipamiento, las características técnicas del equipamiento y las marcas. Entonces, hasta eso revisan las marcas. ¿Por qué? Porque yo puedo traer un equipo que no esté homologado y nunca avisar al Arcotel. Pero si ya me cae una inspección y me ven, me pueden clausurar la radio. Entonces, yo tengo que hacer un alcance para modificar a cualquier parámetro que modifique la concesión que yo tenga, el contrato de concesión, porque siempre se firma un contrato donde
adscrito, como no se dice adscrito, adjunto al contrato, está el informe técnico, donde está todo lo que se tiene que cumplir. Si yo voy a modificar algo de ese contrato, tengo que hacer un alcance y ese alcance de modificación. Entonces, nuevamente hacer el ajuste con el cambio que se está solicitando. Ya, pero en cambio, en cuestión de servicio, eso no me podrían suspender, por ejemplo, por temas de plazos en hacer este tipo de gestión. ¿Cómo? No entendí. Cuando ya Es están decir, operativos, digamos. claro, ajá, cuando están operativos. O sea, no pueden operar mientras no, el Arcotel no emita alguna resolución. No, porque el Arcotel no es que revisa así, te revisa todos los meses. Ya te digo, el Arcotel tiene una planificación anual donde vaya. Suponte te toca en diciembre. ¿Cómo se enteran que tú cambiaste los equipos? ¿Cómo se van a enterar? Porque entiendo tu pregunta en que tú cambiaste el equipo para seguir operando, pero sin cambiar la frecuencia, la potencia, la cobertura que voy a cubrir. Solo cambié el equipo. Un ejemplo, se me quemó el equipo. Tengo que reemplazarlo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no, pero, es que no voy a dejar de operar. Eso no. Pero sí tienes que notificar al Arcotel. No es que no te van a suspender, pero suponte ya llega justo la inspección, para mala suerte te cae y te dicen, no es que te van a cerrar tampoco, pero te dicen por qué. Y tú puedes explicar y decir, yo ya hice el procedimiento, estoy haciendo esto, miren aquí, y aún no tengo ningún, porque también lleva su tiempo, no es que te van a responder al día siguiente. Pero tú tienes que seguir funcionando. Pero si ya es la primera, va la segunda, a la segunda ya te cae una infracción. Y a la tercera ya es que te quitan la concesión. Pero no es que te quitan de una. No sé si te aclaré, te contesté tu pregunta. Sí, Inge, sí, está claro. Gracias. Otro tema también, por ejemplo, cuando hablamos de saturación, en el tema de que se tiene el tema de los indicadores de servicio de calidad. Las operadoras, usted mencionó que utilizan equipos móviles. Esos equipos móviles igual tienen algún tipo digamos, de regulación o control que se puede utilizar. Yo hablé de equipos móviles para verificar el control y monitoreo del espectro radioeléctrico del Arcotel. Pero eso no es nada con el QoS. Yo hablé de los equipos móviles por parte del Arcotel, como el Drive Test, que es el carro que se va moviendo, y hablé como me va siempre la palabra ese, del analizador de espectro, que es un equipo móvil, donde se ponen en un barrio y analizan las frecuencias en un barrio. Entonces esos técnicos ya saben qué frecuencia y qué concesión ya están, porque ya tienen años de experiencia. A eso hablé el tema del monitoreo y control del espectro radioeléctrico, pero no tiene nada que ver con el QoS. En cambio, el QoS tenía que ver con el índice de llamadas fallidas que tiene un operador. Eso lo analizan con los CDRs. En telefonía han de haber visto este tema, o si no lo vieron. El CDR es como decir el registro de una llamada. Ahí está toda la información de la llamada. Si se estableció, se falló, por qué falló, cuál fue la causa, etc. Entonces, eso es un servidor. Eso no es más que un equipo, un servidor. No es nada móvil. Ya, listo. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Vamos a ver el Mintel, que es el último organismo, si avanzamos, si tenemos tiempo. ¿Qué es el Mintel? Es el ente rector de las telecomunicaciones. Sobre el Mintel, bajo el Mintel está el Arcotel y también está CNT. Ya les dije que son sus dos brazos que tiene. Cuando se creó el 13 de agosto de 2009, mediante decreto ejecutivo, se crea el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Se lo creó para coordinar acciones de apoyo y asesoría para garantizar el acceso igualitario a los servicios que tienen que ver con el área de telecomunicaciones, para de esta forma asegurar el avance hacia la sociedad de la información y así el buen vivir de la población ecuatoriana. El Mintel tiene como misión ser el órgano rector. ¿Cuál es el órgano rector de las telecomunicaciones? No es el Arcotel, es el Mintel, es el órgano rector, el que genera las políticas, programas y proyectos de telecomunicaciones.
¿Qué dice? Su misión es el ser el órgano rector del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, lo que es las TICs, en el Ecuador. Emite políticas, planes generales y realiza seguimiento y evaluación. Políticas, un ejemplo, ¿no es cierto? Una política, a ver, una que me acuerde ahorita. A ver, una que me vino ahorita a la mente. El anterior año el Mintel emitió la política de que los operadores móviles tienen que poner el Caller ID cuando hagan llamadas de call center. Entonces ahora el Arcotel es el órgano ejecutor que les indicó a las operadoras móviles que tienen que poner el Caller ID. Entonces ahora pasa el Caller ID cuando llama Movistar, alguien pone el tema de eso. Otro tema de políticas, ¿no es cierto? Dice que el Ministerio de Telecomunicaciones genera una política para que se genere planes para las personas del bono de desarrollo, planes económicos. Entonces, el Arcotel es el ente encargado de generar la normativa y el reglamento técnico adecuado para que las telefonías generen planes económicos para gente del bono de desarrollo. Entonces, todo nace desde una política desde el Mintel. De ahí viene la parte normativa y reglamentaria y de ahí viene la parte que tienen que cumplirlo los operadores. Todo tiene un tema de política. Otro, el tema de planes generales. El Mintel dice lo que les mencionaba de TVY Space. Entonces, TVY Space es una tecnología para utilizar espacios en blanco para dar servicio de Internet. Entonces, es un plan para dar en zonas rurales. Entonces, ejecuta dos planes pilotos donde prueban. Uno ejecuta en Cotopaxi y otro en Cuenca. Entonces, son dos pruebas que se está realizando el Mintel. Entonces, esa es su función. ¿Qué más dice? Realizar el seguimiento y evaluación de su implementación, coordinando acciones de asesoría y apoyo para garantizar el acceso igualitario a los servicios y promover su uso eficiente y eficaz que asegura el desarrollo armónico de la sociedad de información para el buen vivir. Otro ejemplo, los infocentros. Es otro ejemplo, ¿no es cierto? Los infocentros es para tener acceso a las TICs. Otro ejemplo, el Ecuador Todos Conectados que lanzaron el anterior año. Es para tener que todos tengamos acceso al Internet. Entonces son planes para cumplir con la sociedad de la información y tener el acceso a las tecnologías. Entonces son planes que emiten. ¿Cuáles son sus funciones? Establecer la política del sector de las telecomunicaciones orientada a satisfacer las necesidades de la población. Entonces, por eso es que genera nuevas políticas. Otro ejemplo, ¿no es cierto? Se va a concesionar lo que es el 5G. Entonces, el Mintel genera la política para concesionar el 5G. Dice, en su política dice, se libera la frecuencia 3 GHz, pongo un ejemplo. La concesión debería ser mínima 20 años. Debe ser de, no sé, debe poner la política para liberar el espectro para el 5G. Entonces, el Arcotel es el ente rector de administrar. Entonces, de acuerdo a la política, él genera la normativa técnica. Entonces, de acuerdo a la política del Mintel, genera la normativa técnica para que los proveedores puedan tener la concesión de radiofrecuencia en 5G. Eso es lo que recién pasó este año. Recién liberó la política el Mintel para liberar espectro radioeléctrico para dar a las telefónicas espectro radioeléctrico para el 5G. Y sería bueno investigar en qué frecuencias y en qué condiciones. Realmente no lo he leído. ¿Qué más? Desarrollar los planes de manera concertada en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y con la ciudadanía. Garantizar el conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación en la población del Ecuador, incrementando y mejorando la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Pues el Ecuador, el Mintel tiene un plan de servicio universal. ¿Qué plantea hasta el 2001? Aumentar redes de backbone, de fibra. Aumentar la cobertura 4G, que actualmente es del 48%, y quiere aumentar al 98%. Ustedes podrían ver en las estadísticas cuánto es la cobertura 4G. De lo que me acuerdo, creo que estaba en 4G en el país al 48% y tienen una meta hasta el 2000 de llegar al 90 o al 95%. ¿Cuál más? Fusionar como enlace entre la gestión del sector y las decisiones presidenciales. Como ustedes saben, mucho influye las decisiones presidenciales, como les puse el ejemplo de las escuelitas unidocentes, las viviendas y urbanizaciones, entonces mucho influye en los temas de las decisiones presidenciales. Igualmente con el tema del COVID, ¿no? Sacaron la plataforma APP Salud, sacó el Ministerio de Telecomunicaciones por una solicitud presidencial, por una política para estar informados. Entonces es una plataforma. El 171 también para ayudar el tema del COVID. Entonces es un ente entre el enlace, un enlace entre la gestión del sector y las decisiones presidenciales, como lo pueden ver en el tema del COVID.
Diseñar y ejecutar programas y proyectos específicos de corto y mediano plazo que respondan a las políticas del desarrollo del sector. Hay algunos temas de redes comunitarias que se está hablando mucho en Latinoamérica, para que las comunidades sean autosustentables y puedan tener una concesión de espectro radioeléctrico para dar internet, y que ellos se conviertan en una asociación sin fines de lucro y que sean autosuficientes. Es un tema que se está hablando mucho en Latinoamérica y que el Mintel lo está estudiando para implementarlo en este año. ¿Qué más? Realizar investigaciones aplicadas, informes de estudios específicos del sector de las telecomunicaciones y las condiciones socioeconómicas que determinen el desarrollo, que permiten el diseño, la formación, implementación y evaluación de las políticas sectoriales y desarrollos institucionales. Hacen informes de estudios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la penetración del Internet? ¿Cuál es la penetración de fibra óptica? ¿Cuántas son las redes nodos 4G? ¿Qué vamos a hacer para mejorar la cobertura en el país? ¿Qué planificación vamos a hacer? ¿Por qué no llegamos el 4G? ¿Por qué está en el 48%? ¿Qué plan vamos a emitirlo para cumplir 95%? ¿Por qué las redes de banda ancha, redes de acceso a Internet por hogar está en el 90% y no estamos en 98%? ¿Qué vamos a hacer para mejorar? Entonces, todos estos estudios los realiza el Mintel. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las políticas, planes, programas y proyectos del sector de telecomunicaciones. Listo, hasta ahí la clase de hoy día. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Romero Miguel. Sí, Inge, una consulta. Por ejemplo, cuando hablamos de funciones y atribuciones, ¿estamos hablando de lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Funciones o atribuciones es lo mismo. Es un sinónimo, digamos. Atribuciones es lo que yo puedo hacer, ¿no? Y las funciones es lo que debo realizar dentro de mis atribuciones. O sea, o las competencias que tiene cada organismo. Las competencias que tiene cada organismo. Es lo mismo. Ya, es lo ok. mismo. Okay. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Si no hay más preguntas, esta semana no hay foro, hay un cuestionario. No se asusten porque ya se asustaron en el anterior curso. Hay un cuestionario, no hay foro. El cuestionario está habilitado una semana. Son 2 intentos y tiene libre navegación. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Hagan hoy y mañana con el conocimiento fresco y el segundo ya repasen un poco la materia de la clase de hoy día. Solo es de lo que vimos hoy día. Son 10 preguntas en 20 minutos. Entonces, la mayor nota de los 2 intentos es la nota semanal. Entonces, repasen, como ven, no es difícil lo que vimos hoy día. No es complicado. Entonces, es preguntas de lo que hemos visto hoy día. Y hagan el deber, hagan las estadísticas. Si no encuentran, vean en los boletines la última información. No es posible que, no acepto que no presenten el deber porque está caído un link. Hay mucha información en internet. Eso nomás quería comunicarles. Si no hay más preguntas, hasta ahí sería la clase de hoy día. Nos veríamos la próxima semana y que tengan una buena noche a todos. Gracias, sí, buenas noches. Muchas gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Hasta luego.